Muy bien. Aquí está Pío octavo que nos dice, nos exhorta a ser piadosos y nos indica que el tiempo es corto. El Papa Gregorio XVI, que significa vigilante, Gregorio, siempre preparado, también nos habló del fin de los tiempos, nos alertan para estar vigilantes y preparados. Pío IX también nos habla de esto, ¿no? Y nos habla de San Miguel y de ser valeroso en la batalla en que la justicia triunfará. San Pío X, que está incorrupto. Bueno, aquí tengo, en este libro es muy impresionante, en este libro de Profecías del Fin, lo que nuestros pontífices nos han dicho sobre el fin de los tiempos, y nos han hablado con mucha claridad, de modo que es muy, muy bueno. Benedicto XVI, el gran teólogo, ha tenido muchas interpretaciones, y una de esas fue en una homilía de Fátima, que dijo que el triunfo del corazón inmaculado de María llegaría en el centenario de Fátima. Insinuó eso. 2017. ¿No será que ese triunfo del corazón inmaculado de María es Apocalipsis 21, cielos nuevos y tierra nueva? O sea que lo que nos espera en estos años y lo que se vislumbra con esta gran apostasía, con la reconstrucción de Israel. Hombre, la reconstrucción de Israel nos dice la Biblia que se da al final de los días y se reconstruyó en 1948. De manera que las señales son patentes, evidentes. Es decir, querer ignorarlas y querer no verlas es una actitud de que no asustemos a la gente. Es decir, metámosles una teología moderna, que como Dios es amor, no hay problema con el adulterio, con el homosexualismo, con todos los problemas que estamos viviendo en el mundo, porque es una crisis del mundo, y esa es la crisis de la Iglesia protestante, la crisis de la Iglesia católica y la crisis de todos. No estamos diciendo que solo la Iglesia católica, las iglesias protestantes evangélicas tienen mucho más errores y mucho más problemas. Allá afortunadamente no se niega el demonio, no han llegado a eso. Nosotros, porque algún teólogo nos dijo que eso eran, como le dijo un obispo a un exorcista, sacerdote, uno de nuestros obispos, que eso eran enfermedades del cuerpo, que eso eran personas que les faltaba alimentación, estaban desnutridas. Hombre, por Dios, no quiero mencionar nombre, no quiero mencionar más nombres, pues yo los tengo todos, ¿no?, agendados. Es muy impresionante eso que está pasando. Y estos pobres exorcistas los mandan a la Patagonia, a todos, los van sacando de lado a lado, porque creen en la palabra de Dios y porque practican el ministerio más hermoso de misericordia, de quitar las ataduras, las opresiones y los tormentos que el enemigo crea en los hombres. Eso dice las revelaciones de Monseñor Michelini. Monseñor Michelini a los sacerdotes carismáticos, a los sacerdotes, les dice que ese es el ministerio de más misericordia, porque es liberar a la gente de las opresiones y de los tormentos y de muchas enfermedades que son de brujería impuestas. De paso, acaba de salir el segundo libro de este sacerdote exorcista con las oraciones para liberarse de tantos males. Pues yo quiero hablar de un exorcista, de un santo, de un obispo con el cual yo tuve la alegría de trabajar, de Monseñor Alfonso Díaz Jaramillo, obispo de Sonsón Río Negro, que era toda la vida un muy magnífico sacerdote y un muy buen obispo, hasta que tuvo la experiencia de la renovación carismática, lo que lo transformó y lo llevó a un proceso de cambio dentro de su estructura rígida, porque él era de un temperamento fuerte y rígido. El Señor lo fue transformando y el Espíritu Santo fue haciendo una acción hermosa en él, extraordinaria. Yo que estuve cerca de él 6 años y que lo conocí de cerca y que nos dejó ese legado de esos 30 libros, el de Ángeles y Demonios y el de Satanás y de todos esos libros, el de Sanación Interior y todos los temas. Él estudió, creo que teología con los sulpicianos en el Canadá, tenía un doctorado en teología. Creo, y me dicen que era candidato al arzobispado, el primado de Colombia en Bogotá, cuando él entró en la renovación carismática y que eso le frenó
no lo llamemos ascenso, porque eso no es un ascenso, ir a ese puesto tan importante en la iglesia, es estar en Bogotá de primado. De todas maneras, eso dice, no sé si será verdad. De todas maneras, él tuvo una experiencia con el padre Francis Magnot, el dominico exorcista, con ese don de sanación, con ese libro maravilloso que se llama Healing, Sanación. Y a él le tocó ver crecer un pie de 12 centímetros de una niña que se llama Teresita Patiño y que está viva y que certifica, y que el padre Darío Betancourt tiene la fotografía de cómo el pie creció 12 centímetros. Es decir, él pasó de creer en Dios, ¿no? Como decía, a creerle a Dios. A ver, aquí la Biblia era literal. Lo que le pasó al padre Emiliano Tardif cuando el Señor lo sanó de esa tuberculosis allá en ese hospital. Él se burlaba de las lenguas, de los carismáticos. Monseñor Alfonso también, siendo un muy buen obispo, era riguroso, rígido, estricto. En esa diócesis campesina tan hermosa del oriente antioqueño. Y él empezó su proceso de renovación carismática y era un hombre de una fe extraordinaria. Yo me acuerdo cómo en los eventos internacionales y nacionales, cuando se reunían los carismáticos en los estadios, él se levantaba con su figura imponente, grande, y levantaba sus largas manos huesudas y largas y empezaba a orar, y la gente se caía y la gente ladraba, aullaba, y empezaban las manifestaciones de la liberación del maligno, que no son epilepsias, ni enfermedades, ni desnutriciones, como diría algún obispo colombiano muy querido y muy buena persona, pero Monseñor Alfonso era una cosa muy impresionante, con unas características que muy pocos le conocieron, características humanas y de una apertura. Allá en su diócesis empezó a llegar todos los seminarios de los corazonistas, del Opus Dei, de las monjas del padre Foucault, empezó y se llenó de conventos, de monjas de espiritualidad por todas partes. Y era un hombre con una fe tan grande que construyó, tuvo, no sé cuántos seminarios tenía cuando llegó, pero al irse ya al morir tenía 5 seminarios llenos. Yo creo que era la diócesis de América Latina que tenía más seminaristas, más sacerdotes, y creo que en este momento la diócesis tiene, no sé si 300 o 500 sacerdotes dados y prestados al resto del mundo, ¿no? Es decir, era por sus frutos los conocerán. Era un hombre increíble, un hombre impresionante, con una fe impresionante. Por eso él empezó a hacer los exorcismos después, porque el obispo debería ser el principal exorcista, porque en él reside el sacerdocio perfecto. En el sacerdote ministerial hay un sacerdocio delegado. En nosotros hay un sacerdocio bautismal, somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces él trabajaba en ese ministerio de liberación, en una forma, y el ministerio de sanación. Era un hombre que se levantaba a las 3 de la mañana a orar y decía que los sacerdotes y los obispos, muchas veces la crisis era una falta de oración. La crisis esa del problema del sexo dentro del ministerio, y lo que decía en estos días este exorcista, sacerdote alemán, que lo que más ama, lo que más odia al demonio es la pureza y la transparencia de un sacerdote que es casto y que es puro, y que por eso introdujo toda esta cosa de pederastas y de homosexuales para dañar esa unción, ese poder del sacerdote que tanto miedo le tiene el demonio, porque nosotros somos la verdadera iglesia y la que fundó Cristo. Y este Monseñor Alfonso Uribe, después de esa experiencia, donde estaba el famoso Alberto del Corral, que fue hijo del fundador del Banco de Bogotá, este empresario que era doctorado en ingeniería en el MIT y que fue muy amigo de Monseñor Uribe, vive en Orlando, le mando un abrazo a Alberto, y que se convirtió viendo al padre Magnot hacer las oraciones de sanación y los exorcismos, este dominico maravilloso, y viendo crecer el pie 12 centímetros. Ahí estaba la hermana Alicia Echeverry, en ese momento, que era de la enseñanza, y después se salió de la enseñanza y fundó una comunidad que se llama el Ave María, donde está la hermana Blanca Ruiz. Ambas trabajaban en sanación interior y en liberación.
son discípulas en cierta manera como yo, de Monseñor Alfonso Uribe, este obispo católico, santo, ungido, que se